Buenas tardes, inversionistas. ¿Puedo vivir de mis inversiones? Una pregunta que yo creo que muchos nos hemos hecho más de una vez. Incluso muy probablemente hemos buscado en Internet sin encontrar una respuesta totalmente clara, ya que en la mayoría de las explicaciones se nos dan respuestas que no consideran dos factores que son muy importantes. Me imagino que ya saben de qué factores les hablo: la inflación y los impuestos. Debo aclarar que no había hecho este cálculo antes y, a decir verdad, el resultado final me sorprendió demasiado. Entonces, ¿es posible o no vivir de mis inversiones? De ser posible lo es. Aquí la cuestión sería cuánto es lo mínimo que necesito invertir para lograrlo y bajo qué parámetros. Considerar que para este ejercicio solamente tomaré en cuenta inversiones en renta fija, que son las menos volátiles y son en las cuales la mayoría de las personas suelen invertir. Por renta fija me refiero a CEDES, CETES, pagarés, plazo fijo, etc. Primero vamos a poner como base que una familia promedio, padre, madre y un hijo que asista cuando menos a la primaria, necesita al menos aquí en México unos 12,000 pesos mensuales para poder vivir con una calidad de vida medio aceptable. Solo tomar en cuenta que la educación del hijo sería escuela pública, la movilidad sería con transporte público y que los servicios de salud serían con la seguridad social gratuita que ofrece México. Y tampoco tendrían mucho margen de realizar actividades de recreación, al menos no muy a menudo. Y también consideremos que ya cuentan con vivienda propia. Estoy descontando estos factores, dado que es la realidad que muchas familias en México vivimos, y si no lo hago sería muy poco realista. Tal vez con lo de la vivienda exageré un poco, pero es mejor quitar ese factor del cálculo ya que es algo muy variable. También considero un hijo en edad primaria, dado que es el intermedio en cuanto a cantidad que muestra el INEGI en México para edades anteriores a los 15 años. También debo aclarar que los 12,000 pesos es una cantidad mínima para sacar un poco la vida adelante hoy día para una familia conformada por los tres integrantes que mencioné anteriormente. Ahora sí, tomando esos 12,000 pesos mensuales como punto de partida, ¿qué hago? ¿Solo busco cuánto me dan mis CETES, pagarés o CEDES y otros instrumentos de renta fija y calculo cuánto necesito reunir para obtener esos 12,000 pesos mensuales? La respuesta es no. La verdad no es tan sencillo como parece. Para descubrirlo nosotros vamos a hacer un ejercicio que será muy parecido al del video pasado para poder llegar a una respuesta medianamente concluyente. Primero, vamos a establecer una tasa promedio de rendimiento que no esté muy exagerada. Para ello usaremos la tasa promedio de CETES a 28 días de las dos últimas décadas, que fue del 6.61% a tasa anual. También vamos a considerar la tasa promedio de la inflación de las dos últimas décadas, que fue del 4.46% a tasa anual. Posteriormente tenemos el impuesto ISR, del cual revisaremos los últimos 18 años. Pero para este ejercicio tomaremos el promedio únicamente de los últimos 5 años. Esto principalmente porque el método de cálculo del impuesto ISR para este tipo de inversiones no siempre fue el mismo. En este caso el promedio de impuesto ISR a tasa anual resulta ser del 0.81%. Estos tres datos los vamos a ajustar un poco en nuestra contra. Digamos un 6.6% para la tasa promedio de CETES a 28 días, que para este caso cumplirá la función de tasa objetivo para la próxima década, 4.5% de inflación anual para la próxima década también, y un impuesto de 0.85% a tasa anual también para la próxima década. Y con los 12,000 pesos mensuales haremos lo siguiente. Como obviamente esos 12,000 pesos también están sujetos a la inflación, no podremos cubrir los gastos siempre con la misma cantidad. Por ello calculé el cambio a razón de la tasa de inflación ajustada del 4.5% anual. Esto lo hice aplicándole la fórmula del interés compuesto para obtener el siguiente desglose para los próximos 10 años. De dicho desglose usaremos el promedio de 14,746 pesos. Y se preguntarán, ¿por qué solo para la próxima década? Esto lo hice porque es más o menos el tiempo en que los ciclos económicos se mueven desde un punto de inflexión. Obviamente no es un teorema que se tenga que cumplir sí o sí, solamente es una tendencia del ciclo de deuda a corto plazo. Pasada esa década tendríamos en un momento dado que revisar nuevamente los parámetros y hacer los ajustes que sean necesarios. Entonces, ya con estos parámetros bien definidos, ¿cómo le hago? Aquí con lo que sigue a continuación no quiero que se vayan a asustar ni que vayan a quitar el video. No lo hago con el fin de confundirlos, lo hago con el fin de establecer una forma de que cualquier persona de cualquier país pueda realizar este cálculo. Habiendo dicho esto, vamos a determinar la función objetivo. Sean 177,000 pesos nuestro objetivo, que son los 14,746 pesos ajustados a la inflación promedio, multiplicado por 12 meses para trabajar sobre una base anual. El resultado real sería 176,952, pero para trabajar un número cerrado, decidí manejarlo como 177,000. Ahora, este valor, los 177,000 pesos, estarán en función de la siguiente expresión: TX entre 100 menos IX entre 100 menos RX entre 100.
donde T es la tasa de rendimiento, I es la tasa inflacionaria y R es la tasa de retención de impuesto, todas base anual y todas expresadas en porcentaje y no decimales, es decir, 1, 2, 3.5, etc. Esto lo hice para evitar confusiones al expresarlo en decimales, que es como realmente lo ocupamos, y para ello tenemos los denominadores 100 en la fórmula. Ahora sí, sustituimos estas variables por los datos obtenidos y tenemos que 177.000 es igual a 6.6x entre 100 menos 4.5x entre 100 menos 0.85x entre 100, en donde x va a ser nuestro capital inicial para poder llegar a los 177.000 pesos anuales. Notar que no estoy considerando comisiones directamente relacionadas a la inversión del banco o de la institución financiera en donde estén invirtiendo. Esto ya que en México actualmente y en los últimos 5 años ha sido de cero. Y a decir verdad, no creo que eso vaya a cambiar por los bajos rendimientos que ofrece la renta fija. Lo anterior es igual a 0.066x menos 0.045x menos 0.0085x, en donde sacando factor común tenemos que 177.000 pesos es igual a x multiplicado por 0.066 menos 0.045 menos 0.0085, que también es igual a x por 0.0125. Y ahora despejando x, tenemos que 177.000 pesos entre 0.0125 da un resultado de 14.160 millones de pesos. Solo cabe aclarar que es la cantidad de dinero calculada y necesaria a valor presente si alguien quisiera vivir de sus inversiones por los próximos 10 años a partir de hoy, considerando las proyecciones promedio para la próxima década de los parámetros mencionados. Y también debo aclarar que no estoy mostrando cómo se debería administrar ese dinero en un momento dado año con año, ya que eso digamos que también tiene su chiste. Decidí hacer el cálculo de esta forma porque hacerlo a prueba y error hubiera sido la verdad más tardado, y también lo hice para esto. Ya en este momento estamos en Excel. En base a esa función que se obtuvo, realicé una pequeña tabla para que cualquier persona de prácticamente cualquier país pueda realizar el cálculo con los parámetros que se encuentren vigentes en su país de origen. ¿Y cómo funciona la tabla? Pues muy fácil. Nosotros solo tendremos que insertar los datos que se nos piden en las celdas en verde y listo, el cálculo se va a realizar en automático. Recordar que es un cálculo para 10 años, a los 10 años se habría que revisar nuevamente los parámetros y ajustar en caso de que fuera necesario. Ahora sí, los comentarios. La cantidad es muy grande, por no decir que exorbitante. Sé que muchos incluso podrían molestarse por este video y decir que si me estoy burlando o algo así. Sin embargo, es la realidad de las cosas. Es algo que muchos no nos dicen ni nos explican a detalle, aun cuando de antemano saben hacer el cálculo y tienen la posibilidad de mostrar la realidad. ¿Qué podemos resumir o qué conjeturas podemos sacar de todo esto? Podemos decir que si bien sí es posible vivir de nuestras inversiones, el capital necesario es extremadamente alto y que ni nuestro trabajo, ni el Afore, ni el gobierno nos van a dar ese capital. Que si nosotros queremos llegar a ese punto, deberemos generar otras fuentes de ingreso, invertir, emprender y mucho, mucho más. A nosotros, desafortunadamente, por así decirlo, no nos tocó nacer con una ventaja monetaria y tenemos que empezar en la mayoría de los casos literalmente desde cero y nos tocará trabajar. Y la verdad, trabajar mucho y muy duro si queremos llegar a ese grado de libertad financiera. Ahora, ¿es para desanimarnos? ¿Deberíamos de quedarnos de brazos cruzados y no hacer nada porque la meta es muy alta y parece muy poco factible? ¿Deberíamos tal vez de dejar de invertir o ahorrar? Para nada. Debemos de seguir adelante, seguir aprendiendo, seguir invirtiendo y seguir emprendiendo. Recuerden que esto solo contesta la pregunta ¿cuánto necesito para dejar de trabajar y que mis inversiones me mantengan? Pero es solo eso, es una respuesta a una pregunta que muchas veces nos hemos hecho. Lo que nosotros debemos hacer es generar otras fuentes de ingreso continuas y estables, y hacer buenas inversiones a través de la inversión en valor. No sé ustedes qué harán a partir de este punto, pero al menos yo tomaré mi propio consejo. Siempre he sido de la idea de seguir trabajando aun si en algún punto no es necesario que lo haga. Vean por ejemplo a Warren Buffett y a Charlie Munger, que si bien sus trabajos no requieren esfuerzo físico, sí conllevan un desgaste mental, y aún a su edad, y con las fortunas que tienen, siguen trabajando. Esta, creo yo, va a ser la respuesta más cercana a la realidad que podrán obtener para la pregunta de cuánto necesito invertir para dejar de trabajar y que mis inversiones me mantengan. Obviamente no estoy considerando crisis de gran magnitud, ni tiempos de mucha bonanza. También descarté la parte de inversiones en renta variable que podría mejorar la perspectiva, pero como su nombre lo indica es variable y muy variable.
Además de que la ganancia de capital en la renta variable se hace efectiva para disponer de ella solo hasta vender acciones. Pero obviamente no por ello debemos de dejarlo a un lado, solo digo que no lo consideré en el cálculo. Además, el rendimiento no es tan descabellado y a decir verdad no conlleva mucho riesgo obtenerlo. ¿Es mejorable el rendimiento propuesto? Sí, sin ninguna duda, pero digamos que es un rendimiento factible de conseguir para la mayoría de nosotros. A decir verdad, creo que el resultado es muy realista y estoy satisfecho con el método de cálculo, además de que ahora ya tienen un panorama y un resultado un poco más concreto que una simple cantidad al aire, si es que en algún momento les surgió la pregunta, ¿cuánto necesito invertir para dejar de trabajar y solo vivir de mis inversiones? Dejo el video hasta aquí. Ya saben, si tienen preguntas, no duden en comentar o contactarme por Facebook o por correo. No olviden suscribirse y dar clic en la campanita si aún no lo han hecho para que no se pierdan ninguno de los videos que subo al canal. También den like y compartan el video con sus amigos y familiares a quienes esta información les pueda ser de interés o utilidad. Eso es todo por ahora. Gracias por ver. Hasta luego.